todos somos católicos, todos nos confesamos, y yo creo que qué novedad debe tener esto. Y ayer hice un experimento, los que, pues, uso Instagram, y entonces hice unas preguntas. No saben ustedes la cantidad de gente que me escribió. Entonces, Diego, si quieres pasar a la siguiente. Pues, he seleccionado la cantidad, hay muchísimas preguntas, me habrán hecho como 30 preguntas, de las cuales hay muchas que preguntaron lo mismo. Entonces, esta charla vamos a intentar dar solución, si es que se puede, a algunas de estas preguntas, pero también yo no quiero que solamente nos centremos en la casuística de lo que es la confesión, ¿sí? Por ejemplo, preguntas como esta: ¿por qué tiene que ser necesariamente con un sacerdote y no directamente con Dios? Son cosas que nos han preguntado mucho. Si esto viene de Dios y Dios es simple, ¿por qué hemos llegado a un rito tan complicado? ¿No? Es decir, si es pedir perdón, pues basta con que le diga: Señor, perdón, ¿no? ¿Por qué eso de ponerme de rodillas en una iglesia con un sacerdote y empezar con un texto de la Biblia, y yo tengo que decir una cantidad de cosas y luego el cura tiene que decirme otras y luego tiene que haber una penitencia? O sea, podría ser la cosa más sencilla. ¿Por qué? Luego, ¿Dios puede perdonar todos los pecados? Nosotros pensamos que sí, pero luego hay personas que no se confiesan justamente por esto, porque piensan que no se pueden perdonar todos los pecados. Luego, ¿para qué confesarte si el pecado no existe? Es una pregunta súper obvia, pero luego hay gente que vive pensando que el pecado no existe. Luego, ¿por qué no podemos confesarnos online? O sea, al día de hoy, ¿sí?, con las facilidades que tenemos, podemos tener esta charla online y de repente alguien puede decir: padre, yo quiero confesarme. Súper fácil, porque tengo que trasladarme kilómetros para hablar con un cura, ¿no? Y además mi director espiritual vive en otra ciudad, pues me encantaría confesarme con él. Y voy aquí a la parroquia y está el cura que no me lo trago ni con mayonesa y ketchup, ¿no? Luego, ¿es una invención de la iglesia para tener el control de sus adoctrinados? Y aquí estamos entrando a una forma de mentalidad un poco más rebuscada, ¿no? Quisiera hacerlo, pero me puede la vergüenza. Y si el cura escucha mis joyitas, ¿qué pensará de mí? ¿No? Es súper interesante y es la peor vida de todas, ¿no? La última vez que me confesé con un sacerdote que me riñó y no hizo más que juzgarme. Y aquí no estamos hablando de una pregunta, estamos hablando de una experiencia. Entonces, como ven, hay tantas preguntas y situaciones como personas existen en el mundo. Ahora, como decía anteriormente, en esta charla, pues, es 1 hora y cuarto. Yo intentaré reducirla a 1 hora, ¿vale? Esto es un semestre de universidad, es decir, yo estudié durante un semestre de universidad esto, y creo que es de la materia que más me he examinado en mi vida, porque para ser sacerdote también tú tienes que hacer un examen para poder saber escuchar confesiones. O sea, esto no es una cosa que, venga, te ordenas cura y escuchar gente de confesión. No, es un arte, es un don, y hay que saber hacerlo bien. Entonces, ¿qué busco yo con esta charla? Sobre todo, que nosotros aprendamos un poquito más de la confesión, pero que sobre todo vayamos más hondo. ¿Sí? La confesión a esta edad, a la edad que nosotros tenemos, ya es algo que debería ir más profundamente del corazón. Entonces, simplemente yo les invito a que desde ya le pidamos al Espíritu Santo que, sí, vamos a ver muchísimas cosas, pero que sobre todo aprenda a descubrir el tesoro que Dios me da a través de la confesión. Diego, si pasamos a la siguiente. Entonces, yo parto de una pregunta existencial, ¿sí?, para intentar entender el mundo de la confesión. Primero, vamos a dejar un poco lo que es el rito de la confesión y intentar entender la pregunta más honda y la necesidad de confesarnos. Entonces, ¿para qué nos hizo Dios? Pues para ser felices, Padre. Yo creo que es una respuesta que a todos nos nace. Ahora, si esto es así, ¿por qué muchas veces sentimos la falta de felicidad? ¿Por qué muchas veces, siento que como si alguien me hubiera robado algo? Como si yo no estoy haciendo las cosas del todo bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué no todas las personas logramos ser felices de una vez por todas? Y entonces están esas dos imágenes que me gustan mucho porque es un reflejo de nuestra vida, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Ahora me gustaría que nosotros entendiéramos una serie de conceptos, porque si no entendemos estos conceptos, yo creo que no entendemos lo que es el mundo de la confesión. Y el primer concepto que me gustaría que entendiéramos es el pecado. ¿Qué es el pecado? A veces nosotros llamamos a muchas cosas pecado, cuando no lo son.
Entonces, la definición, incluso la busqué en la Real Academia Española, ¿sí? Que para mi sorpresa dio una definición brutal, ¿sí? Como esta, ¿sí? Pues creo que nos aporta mucho, porque incluso creo que lo definió mejor que el catecismo de la Iglesia Católica, para que vean. O sea, la verdad que hay cosas que también revisarlas en el diccionario de vez en cuando. Dice, el pecado es una ofensa consciente y voluntaria a Dios. En primer lugar, hablamos de la conciencia de la persona, es decir, lo que no haces conscientemente ni voluntariamente no es pecado. ¿Vale? Y segundo, el pecado es un término religioso, es decir, que está relacionado con Dios nuestro Señor. Ahora, dependiendo de la materia del pecado, de la voluntariedad y el conocimiento del mismo, hay pecado grave o leve. ¿Sí? Hay una variedad de pecados. Obviamente ya vamos a entrar después en este tema. Simplemente lo enuncio. Segundo, la conversión. Nosotros nos confesamos porque buscamos convertirnos. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué quiero decir yo cuando una persona se convierte, cuando yo busco la conversión? La conversión es un cambio de sentido. Yo estaba caminando hacia acá y de repente doy una vuelta en mi vida. ¿Sí? Cambio el sentido. Cambio de lograr. Ahora, un cambio de lograr no necesariamente se aplica a lo religioso. ¿Sí? Es decir, pues yo puedo dejar de fumar porque necesito estar mejor de salud, no necesariamente porque Dios me lo pide. ¿Vale? O yo dejo de beber, pues tío, porque le estoy debiendo dinero a mucha gente, hasta el banco me está pidiendo, me está persiguiendo, ya el Bizum ya no da para más. ¿Sí? Entonces yo tengo que cambiar hábitos de vida. Yo puedo tener una conversión moral. ¿Sí? Ayer estuvimos discutiendo los sacerdotes sobre el cuento de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Y en el fondo nos dábamos cuenta de que este hombre simplemente planteaba el hecho de que el señor Scrooge había cambiado, pero cambió moralmente, no cambió religiosamente. Se le apareció el famoso espíritu de la Navidad, pero pasó de ser una persona mala a una persona que compartía cosas, pero tú no dices que ya iba a misa, no es que se confesaba, no, cambió moralmente. Ahora, perdón. Muchas veces también nosotros hablamos del perdón y a veces no tenemos ni idea. Por mucho que cambie mi modo de obrar, si hago daño en una relación entre personas, necesito reparar el daño y la relación que puede recomponerse solamente si el afectado me perdona. Es decir, supongamos que, hablando aquí ya con personas que tengo cerca, Diego, por ejemplo, somos grandes amigos. Y de repente Diego un día me falla. No sé, me deja plantado o me dice una mentira. Pues la justicia debería marcar que yo debería comportarme con Diego de la misma forma. O incluso le puedo yo decir, oye, no ha pasado nada, pero no lo olvido. O le pongo un límite. El perdón justamente es aquello que hace que yo crea nuevamente en esta relación. Y no esa relación no solamente muera ni se detenga, sino que crezca aún más. ¿Vale? En este sentido no puedo ofrecer una definición de perdón, sino que puedo describirla. De hecho, el perdón es muy difícil, digamos, hacer un enunciado, se puede describir. Y finalmente, pena y culpa. Al infligir un daño o transgredir una norma, asumo la responsabilidad de una culpa, es decir, yo cometí un delito. Eso es, sí, una culpa. Yo cometí un delito. Me pasé los 70 kilómetros por hora cuando había una señal de 50. Me llega la multa a la casa. Yo no puedo apelar a eso. Hay una cámara que me tomó una foto a tal velocidad, iba yo, ¿sí? Y la foto me tomó a mí. Y yo iba conduciendo el coche. O sea, no puedo, ¿sí?, pasar eso. Y luego, tengo una pena. Es decir, si yo me paso en la velocidad, a mí me llega una cantidad de dinero que tengo que pagar. Entonces, pasa lo siguiente. Si estos conceptos nosotros no los tenemos claros, pasa lo siguiente. Si no existe el pecado, todo está permitido. Si para la gente no existe el pecado, tú puedes hacer lo que da la gana. Y algo nos lleva a entender de cómo está el mundo. Porque para muchas personas el pecado no existe. Decía el Papa San Pablo VI que el mayor mal que ha hecho el demonio en el mundo es que nosotros nos olvidemos de la existencia del pecado. Ahora, puedo cambiar mi forma de actuar, pero no está dicho que implique la fe o la pureza de intención. Es decir, no necesariamente yo, si cambio como persona, pues me acerco más a Dios. Como dijimos, yo puedo cambiar mis hábitos de vida, pero por salud. Pero puedo seguir siguiendo siendo por dentro un tío egoísta.
Ahora, muchas veces decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Porque no entendemos lo que es el perdón. Y finalmente, si no existe el pecado, no es necesario un redentor. Porque entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿A perdonar qué? ¿A salvar qué? Si el pecado no existe. Entonces se dan cuenta de que esos términos que hablábamos antes son fundamentales en nuestra vida. Ahora, siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Porque yo veo cara de dormidos, entonces vamos a comenzar a hacer algo nuevo. Entonces necesito un voluntario que me reparta estas hojas en blanco. Una hoja por persona. Y en tu casa, por favor, intenta tomar una hoja en blanco. ¿Sí? A distribuir aquí y de este lado. Entonces, esto es una cosa rápida. De momento yo... Vamos a repartir una hoja en blanco. Hoja en blanco. Gracias, Mila. Mila es la voz del pueblo. Entonces, tenemos esta hoja en blanco. ¿Qué vamos a hacer con ella? Yo te voy a pedir que escribas rápidamente, con buena letra, tu nombre en el centro de la hoja, en grande. Y alrededor de tu nombre, escribas tus cualidades y tus sueños. Entonces, a partir de ya, ir escribiendo en la hoja en blanco, ¿sí?, tu nombre en el centro y alrededor, ¿sí?, tus sueños, tus cualidades, lo que te caracteriza, lo que eres bueno. Vale, yo soy el campeón de Cruz Campo. Pues adelante, escríbelo. ¿Sí? No es que yo bailo, vamos. Si ni Lola Flores baila como yo. Pues ánimo, escríbelo. Yo soy el nuevo Iron Man. ¿Sí? Yo corro como nadie. Pues escríbelo. Tus sueños. Pues me encantaría tener una familia. O yo sueño ya que yo me voy a casar con el que es actualmente mi novio. ¿Y el anillo para cuándo? Entonces escríbelo. Padre, si ya ni una canilla, pues la otra, la vuelta. Yo veo a gente que vamos como que se lo está pensando mucho, hijos, de verdad. Por favor, en tu casa aprovecha que estás solo, que hay gente que yo creo que le da pena porque ven a los que están a su lado, pues probablemente por eso van más tarde, ¿no? Pero por favor, y rápido, que esto no vamos a estar media hora haciendo esto. ¿Sí? No podemos, a ver si en 2 minutos terminamos. Si tienes dificultad en poner estas cosas, esto ya es un tema para hablarlo, ¿sí?, en una dirección espiritual con la próxima confesión. ¿Sí? Es importante el conocimiento personal. Vale. Ahora, te pido que en la otra canilla escribas esos pecados que solamente tú sabes. Nadie más los tiene que ver. Por favor, ¿sí? Tus mugres, que solamente tú tienes. Tus defectos. Y por favor, estas hojas no las publiquen, ¿sí? Ni en Instagram, ni en Facebook, ni los dejes en la mesa, por favor. ¿Sí? Esto luego ya veremos que yo os diré qué tenéis que hacer con esto. Entonces, en la otra canilla, ¿sí?, escribe tus defectos, tus pecados, lo que te raya de ti mismo, de ti misma. Aquí ya veo que la gente se pone a escribir más, ¿no? Que también es un indicio de que quizás conocemos más lo negativo que lo positivo. Pero ánimo, pueden hacerlo atravesado. Hay gente que es súper organizada, punto A, punto B. No, rayen la hoja, o sea, por favor, o sea, aquí sean brutos, tal cual. O sea, pónganlo en grande, o sea, no con letras chiquititas. Además, me sirve que llenen la hoja, ¿sí? Aunque tengas un defecto, pon toda la hoja, sí, por favor. Les doy medio minuto más. Vale. Ahora, vean lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Por la parte que ustedes pongan en la palma de la mano, la parte negativa. Así.
hagan esto. Apriétenlo. Apriétenlo. Tírenlo al suelo, písenlo. Restriégalo en el suelo. Restriégalo. Venga, con ganas. Ya está. Tómalo otra vez. Siéntate sobre él. Siéntate sobre él. Ahora, tómalo en la palma de la mano. Tómalo en la palma de la mano. Ahora, moraleja de esta historia. Esta es tu vida. Dios nuestro Señor nos hizo a todos nosotros como una hoja en blanco, donde Él puso nuestro nombre y puso para qué estabas hecho. Y normalmente, para que tú cumplas tu misión en la vida, te da unas cualidades. ¿Vale? Ahora, si tú no sabes para qué fuiste hecho, esto es un tema muy importante para meditarlo. Y puso tu nombre, y muchos de vosotros pusieron, yo veía a las niñas escribían su nombre con un corazón al lado, en color rosita, ¿vale? Le dedicaban amor, y Dios escribió tu nombre con amor. Y esta hoja eres tú, inmaculada y limpia, con tus sueños, con tus proyectos, con todo. Lo que tú sueñas es lo que Dios sueña. Ahora, ¿qué pasa? Que llegó un individuo muy desgraciado, que se llama el demonio. Y entonces, ¿qué comenzó? Comenzó a plagar tu hoja con defectos, con pecados, con aquellas cosas que te avergüenzan. ¿Y qué más hizo? Esos pecados lo que hacen es aplastar tu vida y decirte que tu vida es una mugre. Y cuando tú piensas en tu vida y piensas en tus sueños, dices, yo no me merezco más porque yo soy esto. Y entonces cuando tú comienzas a pensar, y hagamos esto, tome su hoja, intenten estirarla. Claro, es una cosa dolorosa porque ya no es la misma textura que teníamos antes, ¿verdad? Y me doy cuenta que mi hoja, pues sí, me doy cuenta que por un lado están mis defectos, pero luego comienzo a darme cuenta que por el otro lado había un nombre y que por el otro lado había sueños. ¿Vale? Ahora, la gran pregunta que alguien se hace, dice, padre, vale, he pillado más o menos a dónde queremos ir con todo esto, pero ¿quién puede arreglar esta hoja? Porque yo no puedo. Porque yo cada día me esfuerzo, pero me doy cuenta de que soy frágil. Y además esta hoja, ¿sí? Una hoja, creo yo, aplicando las leyes de la física, ¿sí? Es más difícil cortar una hoja así que así. Porque esta hoja ya con tanto restregarla, pues le quito, ¿sí? Y entonces yo la puedo romper con más facilidad. La puedo quemar con más facilidad. Ahora, ¿quién me permite hacer esto? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues vino alguien, Jesucristo, que por amor a ti, para que no olvides quién eres, para que no olvides de dónde vienes y hacia dónde vas, y para darte una vida con sentido y una vida en abundancia, Él vino a morir. Y cuando Él muere, resulta que tu vida se transforma en esto. ¿Sí? Es tu vida. ¿Y saben qué? Ustedes cuando nosotros rezamos en el credo, ¿a que no habéis pensado alguna vez cuando rezamos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Entonces lo que estoy diciendo es que yo puedo hacer esto otra vez. Que no hay nada en el mundo que me pueda impedir ser lo que Dios quiere que yo sea. Pasamos a la siguiente. Ahora, Jesucristo vino al mundo, murió por nosotros, pero ¿qué fue lo que pasó? Las heridas de Cristo, este es el costado de Cristo, herido por nuestros pecados. Cuando le traspasan, Juan en su evangelio, si no se fijen tanto en el texto tan grande, voy a intentar describirlo, ¿sí? Juan en su evangelio dice que en ese instante que le atravesaron salió sangre y agua. Y tú dices, bueno, es lo más normal, porque le rompen pues ahí pues las concavidades y pues qué es lo que va a salir, ¿no? Pero él vio más hondo y se dio cuenta de que cuando rompían el costado de Cristo, de su costado, de su sacrificio en la cruz, brotó el don del Espíritu, brotó la iglesia, porque acuérdense ustedes en el Génesis, ¿de dónde sacaron a la mujer?
del costado de Cristo. Y entonces Cristo, cuando muere en la cruz y le atraviesan el costado, ¿quién nace? Su esposa, la iglesia. Pero también con la iglesia nacen los sacramentos. Entonces, de la pasión de Cristo brotan los sacramentos que me dan la gracia que Cristo me da para poder renovarme por dentro. Entonces, si Cristo no hubiera muerto, entonces esto no sería posible. ¿Vale? Incluso si Jesucristo hubiera venido al mundo, si no hubiera muerto por nosotros, es que esto no se da. Entonces, gracias a la muerte de Jesucristo, nosotros podemos disfrutar de los sacramentos, podemos disfrutar de la iglesia y del don del Espíritu. Ahora, alguien se puede decir, bueno, pues de ahí nació sobre todo la sangre y el agua, nace la Eucaristía y el bautismo. Aquí viene una pregunta y vamos a comenzar a solucionar preguntas. Si el bautismo nos ha rescatado del poder del pecado, ¿por qué es necesario el sacramento de la confesión? ¿No? Todos nosotros creemos que cuando alguien lo bautiza, entonces se rescata del poder del pecado del demonio y pasa a ser hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la gracia del bautismo. No es que simplemente, es la entrada a la iglesia, sí, pero, o sea, tú, en ese instante, esa foto no sé de quién será, pero me imagino aquí, decía Ángela, que la están bautizando, le están poniendo el agua tibia, ¿no? De hecho, para que no sepáis, hay un tip para los que van a, si alguna vez a ustedes les toca bautizar, ¿sí? Porque un fiel también puede bautizar en caso de necesidad. ¿Sí? Háganlo con agua caliente o tibia, no lo hagan jamás con el agua fría, porque por eso los niños lloran, ¿sí? Por la sensibilidad de la piel. Entonces, es un tip para que lo sepan, ¿no? Si el día de mañana, recuerden, si bautizo a uno de vuestros hijos, padre, el agua, ¿no? Pues en ese instante en que estaba entrando el agua en ti, entraba una gracia particular, ¿sí? Que era que tú pasas a ser parte de Dios. Ahora, el que Dios me haga suyo no quita mi debilidad. Es decir, el pecado ha hecho que yo sea una persona con una tendencia a la debilidad, es decir, la famosa concupiscencia. ¿Sí? Entonces, sí, fui bautizado, pero sigo siendo débil. Entonces, consciente de la debilidad, yo necesito acudir constantemente al perdón. Entonces, por eso, a pesar de que ¿sí? he sido bautizado, yo necesito reconciliarme con Dios. ¿Vale? ¿Hemos entendido más o menos esto? Pasamos al siguiente. ¿Cuándo empieza el sacramento de la reconciliación? Entonces, aquí hay una cosa muy particular. Porque Jesucristo, obviamente, cuando muere, pues permite que entre los sacramentos. Pero hay una serie de sacramentos, concretamente que nacen de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y concretamente, en el pasaje de Juan 20-23, está el fundamento bíblico de por qué Jesús nos pide, o sea, nos da el sacramento de la reconciliación. Imagínense ustedes que están en un salón, los apóstoles muertos de miedo, y el día de la resurrección Cristo se aparece y les dice, ¿sí? Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces, en ese instante, Jesucristo, por el poder de sus llagas, les concede a los discípulos también poder perdonar. Se acordarán que a lo largo del Evangelio los fariseos siempre le critican a Jesús. ¿Quién eres tú para perdonar los pecados? Claro, él les dice, oye, mírame, soy el Hijo de Dios. O sea, yo puedo perdonarlo. ¿Quién sino Dios? Pues hijo, no te queda otra opción más. Y entonces por eso Él siempre hace un milagro y además dice, vete que tus pecados te son perdonados. Es decir, si yo soy capaz de hacer milagros, el perdonar pecados es lo siguiente que yo puedo hacer. Entonces Jesucristo permite a los apóstoles, a esos hombres muertos de miedo, perdonar los pecados. Pero aquí viene una pregunta. Todo esto suena bien padre, pero ¿por qué tiene que ser con un hombre tan igual o más pecador que yo? Cuando aparezca esa figura de preguntita es porque son preguntas interesantes. ¿Sí? Es decir, vale, está bien que Dios nos perdone. Qué genial que Cristo haya muerto por mí y que me haya hecho una hoja nueva. Pero lo que no me cuadra es que un hombre igual o más pecador que yo tenga la posibilidad de perdonarme. ¿Eso por qué pasa? Miren estas fotos. Son fotos que he seleccionado porque manifiestan una serie de necesidades del ser humano. El ser humano tiene órganos que salen hacia afuera. ¿Sí? Los ojos no miran hacia adentro. Nosotros no vemos nuestros órganos internos. Vemos afuera, a las personas. Vemos el ambiente. ¿Sí? Vemos
muchísimas cosas hacia afuera. Tenemos una boca que está hecha hacia afuera para hablar, no está hecha hacia adentro. Necesito alimentarme, ¿sí? Necesito comunicar cosas. Tengo oídos, ¿para qué? Para escuchar una voz, ¿sí? Mis oídos no son como los oídos de los demás felinos, por ejemplo, que captan vibraciones, ¿no? Pero mi oído capta perfectamente palabras, sonidos. Ahora, no basta solamente mis sentidos, también yo necesito, y cuando veo esa foto de esos dos niños me enternezco. Necesito ternura, necesito una mano que me acaricie. Ese padre que está con ese niño, y cuando el otro día veía un vídeo de un padre que veía a su niño recién nacido y se miraban cara a cara y el padre se ponía a llorar porque decía, esta es mi carne, es mi sangre. Necesitas ternura. Luego, necesitamos comunicación. O sea, nosotros no estamos solos ahí en el bar, ¿no? No hay mesas con una silla. Naturalmente hay 6, 20 sillas, y mientras más gente seamos, mejor. Y además aquí en Sevilla, si hay la guitarra y palmitas, mejor. ¿Sí? Es parte, es una necesidad. Luego, en el amor tiene que haber detalles. No basta con que yo te diga, te quiero. Tengo que manifestártelo de alguna forma. Las flores significan eso. Cuando yo le entrego una flor a una niña, le estoy diciendo, oye, tú eres una flor más bella que la que tengo en la mano. Tú vales más que esto. Oye, estas flores te las doy porque estas flores manifiestan la belleza de lo que siento entre tú y yo. Padre, wow, qué poeta, ¿no? Pero es porque en el fondo son necesidades que nosotros tenemos, y finalmente necesitamos comunicación. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En que el ser humano no es que capta las cosas intuitivamente, ¿sí? Nosotros necesitamos ver que me perdonan, necesito saber que me aman, necesito escuchar que me perdonan, necesito, ¿sí?, que me digan mi nombre. Entonces, correspondiente a estas necesidades del ser humano, entonces Dios se adapta a mi lenguaje, y entonces Él decide seguir y respeta ese lenguaje humano. Y por eso me pone un hombre como yo, para que me diga, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me pone un hombre pecador que le pasa lo mismo que yo y que puede entender lo que pasa en el alma. Porque ahora estaba hablando hace poco con Mila, y me estaba contando su experiencia de la tarde, de las prácticas. Y me decía, no, pues yo estoy trabajando con niños. Pues yo, que he trabajado muchos años con niños, entiendo lo cansado que debe ser estar con críos, ¿sí?, que hacen lo que les da la regalada gana, y en el fondo igual te da ternura. Entonces más o menos puedo entender, pero si alguien me cuenta algo que yo jamás ni lo he experimentado, no podré entenderlo, ni podré situarme. Pasamos a la siguiente. Pero aquí hay algo que a mí me flipa completamente, y es que Jesucristo además se hizo hombre. Cuando tú haces la pregunta de ¿por qué no me confieso directamente con Dios y no con un hombre? O sea, pues porque estás olvidando que Jesucristo se hizo hombre. Entonces, Jesucristo tiene un valor altísimo de la humanidad. Se nos pasa el hecho de que Jesucristo se encarnó y vino, no porque estaba obligado a me degrado. No, Él vino y disfrutó la vida como ser humano. Y Él, siendo uno como nosotros, dignifica a la humanidad. La hace capaz de muchas cosas. Y concretamente, y finalmente con esto rematamos esta pregunta, porque en este sacramento concretamente de la penitencia, de la confesión, es Cristo quien me perdona. Cuando yo voy a confesarme con el padre Alexis, con el padre Borja, con el padre José, con el padre Marcelo, no sé, con quien sea, con el padre Atanasio, no sé, con el nombre que tenga, ¿sí?, yo no me estoy confesando con ese hombre concretamente, me estoy confesando con Dios. Cristo está allí. Y recibo la gracia, y perdón por el latinaco, pero es una cosa fundamental que hay que explicarla sí o sí. Ex opere operato. ¿Qué quiere decir? Que yo lo recibo en cuanto se da la obra. Es decir, independientemente si el sacerdote es buena o mala persona, la gracia pasa a través de él. Incluso, ¿sí?, si yo estoy muy mal, yo soy el peor sacerdote del mundo, y tú me pides confesión, en el momento que tú te confiesas es Cristo quien te perdona. Entonces esto, claro, nos supera,
Porque nosotros tenemos niveles morales, es decir, pues yo me confieso con aquel que parece que es bueno, y está bien que tú busques a alguien que sea ejemplo. Pero en el fondo, ¿sí?, a veces hay gente que deja de confesarse porque no encuentra al sacerdote ideal. Y no, pues Cristo está en todos los sacerdotes. Entonces, pues no pierdas la oportunidad de confesar. Bueno, es una explicación un poco larga, pero espero que haya ayudado. Ahora, vamos a entrar también a la historia de la confesión, porque así como nos confesamos hoy, no era antes así. Y esto tiene dos partes de historia. La primera parte, los primeros siglos del cristianismo, cuando los apóstoles comienzan con este tema a desarrollar un poco la teología de fondo del pecado, de la gracia y tantas cosas, entonces la confesión y la penitencia eran públicas. Imagínate tú, si eso ya nos choca bastante, pero pensemos que nosotros estamos afuera de una iglesia, está el obispo, los sacerdotes, y entonces había una especie de reunión, y entonces las personas, por el carácter público de tus faltas, porque era algo que le afectaba a las demás personas, por ejemplo, una persona que había cometido un robo o un adulterio, y era sabido por los demás, entonces claro, pues tú ibas con el obispo y decías, mira, pues yo he cometido un adulterio, o he robado, o he matado a tal persona. Como eran pecados graves, ¿sí?, entonces se hacía una especie de grupo de personas que llamaban el orden de los penitentes, y estas personas tenían que hacer penitencia hasta el fin de su vida. De hecho, de aquí viene más o menos lo que llamaríamos las rutas de peregrinaciones, como es el Camino de Santiago. La gente hacía peregrinaciones para purgar por sus pecados. Entonces, por eso, lo duro y lo crudo que es el Camino de Santiago, imagínate ya en las épocas de la Edad Media y anteriormente, pues claro, una persona, claro que purga sus pecados, ¿no? Y entonces las personas, ¿qué pasaba? Que le daban tanta importancia a la confesión, que entonces la confesión, el perdón de los pecados se limitaba al final de la vida. Claro, pues ¿qué pasa si una persona se muere de repente? Pues se quedó sin el perdón. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente la gente fue cambiando su sensibilidad, y a partir del siglo VII, los monjes irlandeses que fueron evangelizando los diferentes países de Europa, pues ellos fueron transmitiendo la práctica de la confesión individual. Es decir, en vez de que sea pública, dado también la sensibilidad que había gente que quería pues decir, oye, o sea, no quiero que todo el mundo se entere de lo que ha pasado, porque hay cosas que me afectan a mí y afectan a más personas. Entonces, fueron comenzando la confesión individual, y también esto hacía que la confesión fuera más frecuente, porque yo no tenía que esperar yo hasta el final de mi vida. Y entonces, gracias a esta práctica, hemos llegado a lo que nosotros hacemos hoy con nuestra confesión, que es la confesión individual, ¿sí?, y frecuente. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Me hicieron una pregunta también que habrán visto en algún momento, yo creo que la puse también ayer en el lista, ¿no?, que es la frecuencia de la confesión. Entonces, aquí hay gente, hay distintas teorías, y he escuchado muchas charlas sobre esto, y entonces hay preguntas como esta: ¿una vez al mes? ¿Cada 15 días? Padre, a este paso ya me está viendo aquí todos los días, ¿no? O, ¿para qué tengo que ir si tampoco tengo tantas cosas que contar? Tú eres la Inmaculada Concepción envuelta en huevo, ¿no? El que no hace nada, el que no mata ningún pájaro, tal, ¿no? O sea, Padre, yo, pues que de verdad, ¿qué le voy a contar yo? ¿No? Ahora, antes de responder, o sea, yo creo que aquí hay un principio, no te voy a decir cuántos días, ni cuántas veces, ni la forma, pero hay un principio que a mí siempre me ha iluminado. Y miren, esto no lo expliqué al inicio. Miren, para mí, hablar de la confesión es un tema súper delicado, porque soy cura, ¿sí? Entonces, de hecho, alguna vez escuché a una persona que decía: cuando den una charla de la confesión, pidan que sean personas comunes y corrientes y no sea un cura, porque probablemente la gente se sienta como intimidada de que el cura esté revelando cosas de la confesión. No, yo también soy cristiano, y yo desde muy pequeño me he estado confesando. Entonces yo también me confieso, y también tengo pecados, y yo sé lo que significa muchas de estas cosas. Entonces, en mi práctica como penitente, me he dado cuenta de que no es tanto cosa de cuántas veces, ¿sí?, sino todo es cuestión de amor, todo es cuestión de necesidad, todo es cuestión de delicadeza. Entonces, si tú amas realmente y dañas el amor, no te puedes quedar igual. Si tú llegas tarde a una cita con tu novia y tu cumpleaños, y a ti se te pasó realmente llevarle un regalo, y te das cuenta de que se le caen a la niña las lágrimas de los ojos porque de verdad le has fallado,
tío, no te puedes ir a la cama sin haber hecho algo antes, ¿sí? O, padre, me he quebrado el pie jugando fútbol. Pero mejor me espero para aquí a 2 semanas, total, así estoy bien. ¿Qué haces, Quillo? ¿No? Te mueves porque tienes amor, porque hay necesidad, pero también hay cosas de delicadeza. Es decir, mi conciencia también me habla. Y una conciencia delicada no puede permitirse sin dejar pasar el tiempo. Ahora bien, según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado al uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Al menos una vez. Aquí la Iglesia nos pone una norma para al menos el mínimo. ¿Sí? O sea, la Iglesia deja margen, pero dice, bueno, al menos una vez. Al menos como la ITV. ¿Sí? Mínimo, una vez. ¿Sí? Porque lo necesitas. Y los pecados graves. Ahora, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. A no ser, y aquí atención, que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes, por ejemplo, una pandemia. ¿No? Ustedes saben que actualmente hay una norma que ha puesto la Iglesia de que, pues, cuando no podíamos movernos del todo, decía, bueno, pues la Iglesia te invitaba a hacer una indulgencia, es decir, hacer un acto de contrición perfecta, donde se te perdonaban los pecados, pero la primera cosa que tenías que hacer una vez que volvamos a la normalidad es confesarte. ¿Vale? Entonces la Iglesia en cierto sentido sí es exigente, pero también es comprensiva. ¿Vale? Vale. Y luego dicen, los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Esto es una cosa obvia. ¿Vale? Pasamos. Ahora, si la confesión se enmarca en una relación personal de amistad con Dios, ¿por qué es necesario un rito? Padre, si yo me vengo con usted, a ver, padre, venga, perdóneme. Venga, si usted sabe lo que hice. Bueno, en primer lugar, no tengo ni idea. 2, o sea, me gustaría que me contaras. Pero además, una cosa que se nos olvida a muchos de nosotros es que esto, además de ser una relación personal, es una relación personal con Dios. Entonces, estamos en un clima de oración. Y además, es de tal importancia que es un acto litúrgico. Así como la misa es un acto litúrgico, la confesión es un acto litúrgico que está enmarcado en un ambiente de oración. Entonces, por eso nosotros empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos la pureza de María, Ave María Purísima, sin pecado concebida. No es que es una fórmula como un santo y seña, ¿no? No. O sea, cuando yo digo Ave María Purísima, acuérdate que cuando tú vas a confesar tus pecados, estás poniendo en tus labios la intercesión de la Santísima Virgen, la que no ha pecado. Y entonces yo luego cuento mis pecados, y entonces el sacerdote también en un clima de oración me está hablando como es Cristo, ¿vale? Y al final termino yo hablando con Dios. Entonces el rito es esto, no es porque la Iglesia sea una cosa anticuada de edad media, no, es porque le da una importancia vital a este sacramento. Ahora, ¿de qué modo me debo confesar? Y ya entramos en temas ya más prácticos. ¿Sí? ¿Solamente lo grave, Padre? ¿O también lo pequeño? Y entonces aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hago apelo a lo que dijimos antes. Todo es cuestión de amor, todo es cuestión de necesidad, ¿sí? Todo es cuestión de delicadeza. O sea, en el fondo, quien ama sabe que da igual si hiciste algo grande o algo pequeño, ofendiste al amado. ¿Vale? Entonces, yo quizás no cometo grandes pecados, ¿sí? Yo soy una persona común y corriente, o sea, mis pecados son del día a día, o sea, yo, pues, no sé, o sea, pienso mal de alguien, o pues me enfado, ¿sí? Pero no estoy matando a la gente, no estoy traficando drogas, ¿sí? No me dedico a la prostitución, ¿sí? O sea, ¿me entienden? O sea, hay diferencias. Pero, en el fondo, tanto uno como el otro está ofendiendo a Dios. Entonces, conscientes de esto, o sea, el principio básico de cómo me debo confesar, pues tú abre tu alma y cuenta lo que tienes. Ahora bien, la Iglesia, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí nos habla, y aquí vamos a hacer un repaso súper básico, ¿sí? Porque hay gente que esto ya les sonará a los que vienen del cole, ¿no? La señorita María José, la señorita Carmen Escudero, las explicaciones sobre esto. Pero creo que muchas veces
se nos cuelan muchas cosas porque no está tan claro esto. ¿Vale? Entonces, para que un acto sea pecado, debe estar compuesto de 3 cosas. Cuando falta una de esas 3 cosas, no hay pecado. ¿Vale? Entonces, primero, pleno conocimiento. Yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Yo sé perfectamente que esto está mal. Siguiente, pleno consentimiento. Yo quiero hacer eso. Sé que está mal y lo quiero hacer. Y finalmente, la materia, es decir, lo que se hace, que puede ser algo grave o leve. Ahora, hay 2 tipos de pecados: el pecado mortal o grave y el pecado leve o venial. Explicamos rápidamente, ¿sí?, el pecado mortal o grave. Esto parece como si fuera una fórmula de física, que es bastante fácil y obvio, pero luego ya comenzamos a entrar en materia que puede ser un poco más complejo. Ahora, el pecado mortal o grave se compone de un pleno conocimiento, pleno consentimiento y la materia grave. ¿Cuál es la materia grave? Aquello que atañe a los 10 mandamientos. Yo un día, cuando di una clase de esto, hace unos años atrás, no recuerdo dónde, alguien, cuando yo explicaba esto, alguien me decía: ¡ostras! Entonces tengo que confesarme cada rato. Porque pensaba que los pecados graves eran, no sé, tirar la bomba atómica o cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, muchas veces nosotros, o sea, los 10 mandamientos son las 10 cosas más básicas, pero más fundamentales de nuestra relación con Dios y con el prójimo. Los 4 primeros mandamientos se relacionan con Dios y los siguientes 6 se relacionan con el prójimo. Entonces, esos son las 10 columnas de nuestra vida. Ahora, el efecto del pecado mortal o grave es que destruye la caridad en el interior del hombre. El amor de Dios, que Dios siembra en mí a través de la gracia, yo la mato. ¿Por qué? Porque no quiero tener a Dios en mi corazón. Ahora, obviamente, si lo pensamos fríamente, dirás: hombre, tiene que ser un tío muy malo el que haga esto. Porque debe querer, debe saber que está mal, debe quererlo y además elige el pez gordo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, yo creo, no lo digo siendo sacerdote, sino siendo cristiano, que también peca y falla, nos he encontrado muchas veces más por aquí, pero es una opinión mía. Ya luego, si alguien me manda, si no me ven la próxima semana y me ven en una hoguera, seguramente es porque me han juzgado, ¿sí?, por la doctrina de la fe. Ahora, pecado leve o venial. Entonces hay pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia leve. ¿Sí? Perdón, estos los 10 mandamientos creo que se me quedó de lo anterior, que hice un copy-paste, pero por favor, obviar esto. Materia leve, es decir, estábamos en clase y hablé en clase. La profesora me pedía silencio. Vale, sí, faltaste al respeto, pero ¿me entiendes? O llegué tarde a clases. No es parte de los 10 mandamientos. La puntualidad no es el 10º mandamiento, ¿sí? Aunque debería ser el 11º, creo. ¿No? Pero también un pecado leve puede estar también pleno conocimiento, pleno consentimiento, materia grave, pero si yo no tengo conocimiento o consentimiento, ¿vale? Por ejemplo, vamos a entrar en un ejemplo ya crudo: el aborto. ¿No? Supongamos que, tú eres un sacerdote y yo soy una persona que viene a confesarse y yo quiero confesarme del aborto. La primera pregunta que hace un sacerdote en estos casos es decir: ¿tú sabías que esto era pecado? Entonces, si la persona te dice no lo sabía, entonces no hay pecado. Obviamente lo que hizo está mal. No es que no haya hecho nada, mató a una persona, ¿sí? Pero obviamente tu responsabilidad al no saber, o también sufriste una presión de una persona, me obligaron a abortar. Entonces, claro, cuando no hay voluntad ni hay inteligencia, entonces no hay pecado, ¿vale? Entonces esto es importante saberlo, porque muchas veces nosotros mezclamos campos en nuestra conciencia y llamamos pecado a cosas que no lo son. Y a veces nos rayamos con cosas que realmente son minucias, y a veces también dejamos pasar el pez gordo. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esto? ¿Sí? Espero no quizás haber sido demasiado crudo en el ejemplo, pero bueno, espero que ayude. Pasamos a la siguiente. Ahora, gran pregunta. Y esta pregunta, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, el profesor del Sacramento de la Reconciliación nos hacía esta pregunta y decía: yo voy a hacer esta pregunta en el examen, y el que me diga la respuesta equivocada, suspenso inmediato. El examen era oral, ¿sí?
¿Dios perdona todos los pecados? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios puede perdonar todos los pecados? Pasamos al siguiente. ¡Sí! Dios perdona todos los pecados. Y bien, yo fui muy discreto. El profesor lo que hacía, él ponía un PowerPoint con colores en diferentes idiomas, widgets, ¿no? O sea, todo en grande, luces, tal, ¿no? Decía, el que me diga que no, lo mato. Dios perdona todos los pecados. Y tú que me estás viendo, y tú que me escuchas en este instante, Dios perdona todos los pecados. Incluso aquel pecado que más te hace daño. Aquel que creas que nadie más puede perdonarte, ni siquiera Dios. O sea, Dios perdona todo. Ahora, importante, aquí hay que hacer un matiz. Dios puede no perdonar algo. ¿Y qué es lo que Dios no puede perdonar? Dios no puede perdonar lo que nosotros no queremos que sea perdonado. ¿Queda claro? Dios no puede perdonar lo que yo no quiero que me perdonen. Es decir, usando el ejemplo anteriormente que usamos con Diego, ¿no? Diego me falla, rompemos amistad. Claro, si Diego no me pide perdón, yo por muchas ganas que tenga, ¿a quién le voy a hablar? Al aire. Diego, te perdono. Diego no va a saber que le he perdonado. Y a veces nos pasa que, claro, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez cuando nos hemos confesado que a veces hay algo que no le contamos? Porque pensamos, porque pensamos sobre todo en el lado humano del cura, ¿no? Y decimos, es que si yo cuento esto, y sobre todo, también, esto a mí me ha pasado, cuando tengo un trato muy cercano con el sacerdote, claro, si yo cuento esto, entonces me va a dejar de ver como me ve normalmente. Es lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Y entonces me va a ver por la calle o quizás ya... Y claro, nosotros comenzamos a interpretar incluso nuestros diálogos con el sacerdote en base a esto, ¿no? Pero es que Él siempre respeta mi libertad. Este acondicionamiento que Dios mismo se puso, o sea, Él puede perdonar todo, pero es obvio que respetando mi libertad, lo único que no puede perdonar es lo que yo no quiero que me perdonen. Entonces, ¿vale? ¿Te das cuenta? O sea, Dios, para que se den cuenta, ¿sí?, queridos todos, la importancia vital de nuestra libertad. Y la importancia también vital de que tú no te engañes. ¿Sí? Sabiendo que Dios puede perdonar todo, ¿para qué te reservas cosas? ¿Sí? Dios quiere perdonar todo y quiere que seas feliz. No mañana, sino hoy. Ahora, entrando en materia, ¿qué nos toca hacer en la confesión y qué hace Dios y el sacerdote? Pasamos a la... Entonces, hay tres cosas que a nosotros cuando nos confesamos nos toca hacer. Y si falta una de las tres, es una confesión imperfecta. En primer lugar, contrición. Tener dolor del alma y detestar el pecado con la resolución de no volver a pecar. O sea, ¿para qué voy a confesarme si yo no me arrepiento de las cosas que hago? ¿No? Aquí, por ejemplo, voy a sacar la casuística. Típica pregunta que te hacen en clase de religión, ¿no?, con referente al sigilo sacramental del que vamos a hablar después, ¿no? Padre, ¿qué pasa si un día viene un asesino y se confiesa con usted? ¿Sí? Pues yo digo, mira, yo tengo que hacer lo posible por ayudar a esta persona, pero luego, si pensamos fríamente, el ejemplo es un poco raro, porque si una persona se va a confesar, pues tiene que estar arrepentida de lo que ha hecho. No es que uno se va a confesar para contarme algo y luego se va a ir y va a hacer el mal. Entonces está jugando con el sacramento, ¿vale? Entonces eso muchas veces no lo pensamos. Entonces, si yo voy a la confesión, la primera cosa que es básica, ¿sí?, es que me duela lo que he hecho. Entonces, y yo me pregunto, ahora es también otra puya que lanzo para mí y para vosotros. ¿Cuántas veces nosotros quizás vamos por rutina a la confesión y de verdad no sentimos el daño tremendo que le he hecho a Dios y que me he hecho a mí mismo con ese pecado? Obviamente, para que haya una contrición es importante hacer un examen de conciencia. ¿Sí? Revisar mi conciencia con calma, con detenimiento, sabiendo que estoy con Dios, que Dios me conoce y que Dios quiere perdonarme. Segundo paso, no basta que yo esté arrepentido, yo tengo que pedir perdón. Entonces yo tengo que confesarme, tengo que expresar mis pecados.
¿sí? Típica cosa también, cuando yo era niño, yo me acuerdo la primera vez que me confesé, que tener un ligero recuerdo de mi primera confesión, claro, no tenía ni idea. Y entonces, yo he hecho muchas cosas malas. Y me acuerdo del sacerdote, que era un buenazo, pero súper inteligente, me dijo, bueno, ¿y qué diferencia tienes tú pues con las demás personas? Y entonces me ayudó a pensar, digo, bueno, pues yo no he hecho las mismas cosas malas que todos. Entonces, es importante decirlo. Ahora, enumerar todos los pecados mortales que tienes conciencia tras haberse examinado seriamente. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente. ¿Sí? Obviamente, lo importante es que te quites las piedras gordas. ¿Sí? Pero claro, cuando tú trabajas en tu alma espiritualmente, constantemente, te das cuenta de que el alma se va afinando. Entonces vas descubriendo detallitos, ¿no? Es, por ejemplo, el que hace el control de calidad en Cruzcampo. Pues, obviamente, las primeras veces te dará cuenta si está bien la botella o no, si está bien impreso pues la marca Cruzcampo, pero luego ya comienza a saborear y dice, oye, como que no es el mismo saborcito de antes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Le están poniendo más agua? ¿No? Pues no. Entonces, el que revisa constantemente ya sabe cómo hacer que las cosas funcionen mejor. Entonces, es importante, ¿sí?, ser delicados. ¿Sí? Entonces, enumerar, sí, lo importante, pero también, lo delicado hay que expresarlo. ¿Por qué? Por detalles de delicadeza con Dios. Y finalmente, muchas veces no basta con que yo pida perdón, te he hecho daño y no sé qué, cuando no quiero solucionar lo que hice. ¿Sí? A todos nos ha pasado alguna vez esos amigos que nos piden perdón y luego no hacen nada por recuperar la amistad. No vuelvo a llegar tarde en mi vida. Al día siguiente, 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y el tío aparece todo con la lagaña en el ojo. ¿No? Oye, ¿en qué quedamos? ¿No? Obras son amores y no solamente buenas razones. Entonces, hacer lo posible por reparar el pecado. Cumplir la penitencia. Esto es importante. Si el sacerdote me da una penitencia, no es, pues a ver si la hago cuando puedo. No, la hago cuanto antes. Ahora, en este caso, aprovecho para decir algo que no tenía pensado. Y es sobre las penitencias. Alguien también una vez me ha preguntado, bueno, padre, ¿usted cómo decide como sacerdote las penitencias que da en la confesión? Entonces, el motivo de fondo de una penitencia, obviamente, es buscar reparar el pecado. ¿Sí? Entonces, el sacerdote debe pensar en el bien de la persona y buscar aquello que le pueda ayudar más a reparar el pecado. Entonces, por ejemplo, si tú has robado, la penitencia más obvia es que tú devuelvas el dinero, obviamente anónimamente, ¿no? O si tú has cometido un delito, pues entrégate, ¿no? Pero obviamente luego nos damos cuenta que hay ciertas situaciones que son complejas, ¿no? Entonces, lo que más hay que buscar es la reparación del alma, la reparación espiritual. Entonces, por eso hay sacerdotes, la mayoría, que recomiendan en las penitencias actos de oración. Rezar 3 Padres Nuestros, Aves Marías, Gloria, el Credo. A mí, honestamente, lo que me gusta mucho, sí, porque esto es una opinión personal, atención a lo que me están viendo, opinión personal, repito, opinión personal. Yo muchas veces pienso que si yo pongo un acto de oración, a veces pienso que entonces la oración es igual a penitencia. Entonces a mí no me gusta normalmente poner actos de oración, a no ser que la persona nunca rece y venga, le ayude. A mí lo que me gusta es cosas del día a día. ¿Sí? Actos de paciencia, actos de caridad, hablar bien de alguien, esforzarte en la clase, cosas por el estilo. Me gusta, que lo que te cuesta ya de por sí, ya la vida de por sí es una penitencia para nosotros. ¿Sí? Entonces, pues como dicen, en el pecado está la penitencia también. Que muchas veces ya el mismo hecho de pecar ya te hace que tú afrontes la vida con una cierta dificultad, ¿no? Pasamos a la siguiente. Padre, Sí. Martín pregunta si es obligatorio que te van a penitencia al confesor. He sido pregunta yo. A ver, es que no he entendido la Sí, pregunta. es obligatorio que manden penitencia. Sí, obviamente, porque la idea, como decíamos antes, es importante, que tú pues te pongas en práctica, no basta que tú pidas perdón. Ahora, aquí viene la pregunta que una vez nos hizo Gonzalo, si no me equivoco, que a veces hay diversidad de sacerdotes y hay algunos que inciden en algunas cosas y otros en otras. Ahí yo no me meto en ese tema, porque yo no sé. A veces hay sacerdotes que me ha pasado una vez que no te ponen penitencia. A saber por qué no la ponen. Aquí, esto está sacado del catecismo. Es decir, si lo ponen es porque hay que hacerlo. ¿Sí? Y además,
usando los conceptos que usamos primeramente de pena y culpa, o sea, yo he faltado, entonces yo también tengo que recuperar, tengo que reparar, no me puede dar igual. Entonces es educativo, es pedagógico poner una penitencia, ¿vale? Si no te la mando, Pues pídela. pero la Y si ya no te la piden, ya pues ya cosa del sacerdote. O sea, ya en ese sentido ya me cuesta porque casi nunca me ha pasado. Pero sí, o sea, si tú dices, oye, pues tú también tienes tu deber, decir, oye, me gustaría hacer algo para reparar. ¿Pero si ha sido esa confesión ha sido válida? Sí, que ha sido válido. Y obviamente si se ha despistado, pues... Lo importante para que una confesión sea válida es que tienes que expresar tus pecados. Y el sacerdote te perdona. O sea, de nada sirve también que yo me confiese y el sacerdote no me perdone. Porque de hecho, el sacerdote puede negarme la absolución si yo no estoy arrepentido de mis pecados. Y además, hay una serie de pecados que, no lo he puesto aquí, pero hay una serie de pecados que el sacerdote común y corriente no puede perdonar. Hay una serie de pecados que por la gravedad que tienen, ¿sí?, entonces solamente los puede perdonar el obispo o el papa. Por ejemplo, he atentado contra el Santo Padre. O he golpeado a una persona consagrada. Me enojé con el padre Alexis y un día lo agarré a patadas. Por la gravedad del hecho. O también he cometido sacrilegio, por ejemplo. He robado las especies sagradas. Entonces, esto es una cosa importante. Antes estaba metido el aborto también en estos pecados. Entonces, no cualquier sacerdote podía perdonar el aborto. A partir del año 2015, en el año de la misericordia, el Papa Francisco dio el permiso para que todos los sacerdotes perdonemos el pecado del aborto, por ejemplo. Entonces ya ha liberado un poco ese tema, ¿no? No es que se pueda abortar más, no, sino que en el sentido de que pues ya los sacerdotes tenemos más facilidad, ¿no? ¿Queda claro? Vale. Ahora, esto es un tema que yo estaba tentado de no ponerlo, porque hablamos sobre el ministro del sacramento, pero creo que muchas veces en el tema de la confesión nos quejamos mucho de la persona del cura. Y pensamos que el cura está ahí porque quiere, ¿no? O porque le fascina, es cotilla, le encanta saber los pecados de la gente. ¿Y saben qué? O sea, yo creo que los que me conocen les he dicho esto alguna vez. Yo, desde el primer día que yo me senté en el confesionario, mi vida cambió. Yo, honestamente, los que me conocen, soy una persona muy ordenada, estructurada, ¿no?, cuadrado, como se dice, ¿no? Y cuando yo me senté en el confesionario y comencé a escuchar a la gente, me daba cuenta de la complejidad de la vida. Y me daba cuenta también de la delicada tarea que Dios me pidió al sentarme allí. Porque en ese instante, y esto es un número del catecismo, del número 1465, es precioso porque dice: cuando se celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida. Es el buen samaritano que cura las heridas. Es el padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. Es justo juez que no hace excepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios para con el pecador. Y esto es para ponerte a llorar. Porque tú dices, ¿por qué rayos hay personas que se van a confesar y no encuentran esto? ¿Qué ha pasado en el corazón de ese sacerdote que no se ha acordado de esto? Y en cambio, tú cuando vas a la confesión, ¿de qué tienes miedo? Es decir, si te vas a encontrar con Cristo, que es buen pastor, que te está buscando, que es buen samaritano, que quiere curar tus heridas, que te ha encontrado tirado en el suelo, ¿sí?, que es padre, que está esperando a su hijo y a su hija pródiga, que está dando vueltas por la vida y quiere curarte. Finalmente, pues, es justo juez, es decir, o sea, vas a tomar una sentencia justa. Esto es súper bonito y de verdad os pido, o sea, al menos que pidáis por los sacerdotes, especialmente por el inútil que os habla, para que sea esto. ¿Sí? Y el día en que ustedes vengan a confesarse y no lo encuentren, avísenme, por favor. ¿Sí? Avísenme para corregirme cuanto antes. Pasamos a la siguiente. Ahora, los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles. Es decir, tú tienes el derecho de pedir confesión. Y a veces pasa de que, no me he confesado porque el cura me dijo que no tenía tiempo. ¡Muy mal! Él se hizo cura para eso. No para cantar en TikTok, ni para hacer libros, ni para andar a caballo. No, se hizo sacerdote para perdonar, para celebrar misa. Nos reímos. Pero a veces, ¿saben? Yo estoy en una etapa de mi vida que yo voy a cumplir 5 años ya dentro de nada, de cura. Y ¿sabes? Se me olvidan estas cosas. Y claro, cuando viene alguien
Es muy fácil cuando tú estás en los primeros años de cura que te digan, padre, venga, quiero confesarme. Y tú haces lo que sea por mover cielo, mar y tierra para confesar a la gente. Pero cuando tú estás cansado, a las tantas de la noche, y alguien te pide hablar, y tú lo único que quieres es que se vaya a hablar con su abuela. Claro, ahí comenzamos el heroísmo de esto. Entonces, estar siempre disponibles. Entonces, por favor, ¿sí? El día que a mí no me vean disponible, avísenme. Luego, el confesor no es dueño, sino servidor del perdón. No es que él diga, yo no te perdono porque no quiero. No, o sea, es un servidor. Esto es importante. Y además esto es sumamente bonito. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano. Tiene que ser un tío, de verdad, o sea, una persona que sepa de la humanidad. ¿Sí? Respeto y delicadeza con el que ha caído. O sea, si tú llegas, vamos, que te ha costado la vida misma ir a confesarte, y viene el cura y te dice, oye, y comienza a juzgarte, dice, oye, ¿en qué mundo vives? Por favor. ¿No sabes lo que me cuesta venir a confesarme y vienes tú a echarme esto en la cara? Ser fiel al magisterio de la iglesia, es decir, cuando te preguntan algo, tienes que decir lo que dice la iglesia, no lo que a mí se me ocurre. Padre, ¿esto está bien o está mal? Ay, es que no sé. No. O sea, que sea fiel al magisterio. Conducir al penitente con paciencia hacia su curación y a su plena madurez. Y esto es importantísimo. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Una vez le preguntaron a San Francisco Javier, ¿por qué él, o también a cura de Ars, son ejemplos que muchos santos los han dado, ¿sí? ¿Por qué cuando me confieso, tú me das 2 Aves Marías y yo me voy, cuando lo que he hecho es tremendo? Y el cura de Ars decía, porque el resto me encargo yo. Te la marinera. Yo no he llegado a ese nivel aún, a decir verdad. Pero, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente se preguntaba a estos santos por qué daban 2 Aves Marías cuando lo que habían hecho en la confesión, o sea, los pecados que habían cometido eran tremendos? Y entonces ellos decían, porque del resto me encargo yo. O sea, la penitencia que te debería tocar a ti la hago yo. Tremendo, ¿eh? Pasamos al siguiente. Me doy prisa porque ya debería estar acabando. El sigilo sacramental, temazo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, padre, entonces yo abro mi corazón y ¿qué hace usted con la información que recibe? Entonces, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote, no algunos, todo sacerdote que oye confesiones, está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Es decir, existe la excomunión, la de sentencia, que significa que tú, por el mero hecho de haber confesado, haber expuesto a una persona, haber revelado el secreto de confesión, quedas excomulgado. Inmediatamente. No te tiene que llegar ferente sentencia, que te tiene que llegar una notificación del Vaticano. No, aquí es ¡pum! Inmediatamente. Entonces es muy grave. Para que vean la importancia que tiene tu libertad, tu respeto a la persona y también la grandeza del sacramento. Estas 4 personas que están aquí son los 4 mártires que defendieron el sigilo sacramental. San Juan Nepomuceno, San Mateo Correa Magallanes, Felipe Siscar, que es valenciano, y Fernando Olmedo Reguera, el beato Fernando Olmedo, que es de Santiago de Compostela. Y todos ellos murieron porque hubo personas que quisieron que les revelaran el secreto de la confesión, y entonces, pues ellos dijeron, pues no te lo voy a decir, que no, y murieron mártires. Un sacerdote debe ser capaz de morir mártir con tal de guardar el secreto de la confesión. Y miren, aquí comparto una experiencia personal que creo que yo la he compartido más de alguna vez. Una de las cosas que me preocupaba a mí cuando me iba a ser sacerdote es que yo tengo muy buena memoria. Entonces yo dije, como yo me comienzo a acordar de todas las cosas que me cuentan, yo me voy a sentir muy mal, muy condicionado, porque yo creo que no voy a tratar a la gente igual. Y Dios me hizo inmediatamente un regalito. Y es que, de verdad, o sea, dirán, padre, eso es falso. No, lo digo de verdad. Yo no me acuerdo de nada. De verdad. Hace 5 minutos sé que te confesaste conmigo, pero de lo que me he contado, ni idea. Ni idea. Y yo le doy infinitas gracias a Dios por esto. Ahora, atención, porque muchas veces pasa
que obviamente se confiesa mucha gente con el sacerdote. Entonces, no creas tú que eres el único que ha inventado los pecados en el mundo, ¿sí? Entonces, a veces, claro, cuando uno trata temas, en una dirección espiritual, en una homilía, obviamente tú no dices, esta persona hizo tal cosa. Pero claro, cuando tú sacas temas, hay gente que dice, hey, yo le he contado eso al padre. Y a mí me ha pasado algunas veces que yo hablando, dando clases de ese tema y hablando de algún ejemplo, pero ni siquiera que lo he vivido yo, hay gente que se enoja, padre, usted me ha traicionado. Y yo, ¿qué he hecho? Es decir, atención, ¿sí? No nos rayemos. ¿Sí? Ahora, si es muy obvio, por favor, o sea, aquí el sacerdote tiene que tener cuidado, ¿vale? Ahora, tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. ¿Sí? Tampoco así dándole una indirecta. No debo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se llama sigilo sacramental? El sigilo es un sello. Entonces, a mí lo que escucho no sale nada, no se rompe. ¿Vale? Siguiente. Aquí. Nos saltamos esta diapositiva, simplemente el texto, lo que quiere decir que la celebración tal cual del sacramento es la confesión individual al día de hoy. ¿Vale? Ahora, alguno podrá preguntarse, ¿sí?, si se pueden hacer celebraciones comunitarias de la confesión. Entonces aquí hay que distinguir y pasamos a la siguiente. Pasa a la siguiente. Entonces, el sacramento de la penitencia, si bien, ¿sí?, la forma normal de celebrarlo es la celebración individual, también podemos hacer lo que llamamos liturgias penitenciales, donde la gente se prepara para la confesión, ¿vale?, pero luego tienen confesión individual. ¿Vale? ¿Queda claro? Esto lo hacen en algunas parroquias. Alguna vez lo hemos hecho aquí también, liturgias penitenciales, o en el cole, no recuerdo, ¿sí?, donde damos un espacio, música especial, exámenes de conciencia especiales, pero cada uno va saliendo y al final se termina con un Padre Nuestro y la comunión. ¿Vale? Ahora, se puede celebrar, siguiente diapositiva, en casos de necesidad grave, se pueden recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Por ejemplo, vamos en un avión, toda la sección de Sevilla, nos vamos a Roma de peregrinación, ¿no? Genial, planazo, y vamos a punto de llegar a Roma cuando de repente falla un motor. Y comenzamos a caer. Claro, al padre Alexis no le da el tiempo de escuchar, sí, la confesión de tal, porque ya dicen, ya si empieza con este, padre no termina, ¿no? Entonces, claro, tenemos que, pues, salvar a todos. Entonces, ¿qué hace el padre? En ese instante recurre a una absolución general. Y entonces, ¿cómo sería la confesión general? Normalmente lo haces a través de un acto penitencial, como puede ser un yo confieso o algo por el estilo, ¿no? Y después el sacerdote puede dar la absolución general a todos. Obviamente, si luego las personas se llegan a salvar, entonces estas personas tienen el deber de confesarse individualmente de nuevo. ¿Vale? Se puede. Ahora, otro caso, por ejemplo, es que yo voy de misiones a un lugar donde no hay curas. Voy a la Amazonia, por ejemplo. Y yo sé que no va un cura en 2 años. Entonces tengo 1000 personas para confesar. Y me tengo el billete de avión de aquí a, pues, 2 horas. Y me quedan 500 personas por confesar. Claro, si yo sé que esas personas corren el peligro de que no sean perdonadas y que luego no acudan al sacramento, entonces yo puedo darles absolución general, pero no debe ser lo normal. Ahora, el caso que yo he puesto aquí, en caso de que haya una gran concurrencia, es decir, es una peregrinación y tal, y yo le puedo dar como planteamiento inicial la absolución general, no. Lo que tienes que hacer es conseguir más curas. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es una necesidad grave y otra cosa es una falta de un despiste que tú podrías haber previsto. Vale. Siguiente. Nos quedan dos cosas y ya acabamos. Examen de conciencia. Me preguntaban, padre, ¿cómo le tengo que hacer para hacer un examen de conciencia? Porque muchas veces no tengo ni idea. Busco en internet, exámenes de conciencia no me satisfacen. Mira, antes que yo darte un examen de conciencia concreto, yo creo que hay que trabajar la actitud. Y antes que nada, cuando tú hagas un examen de conciencia, ponte en oración. Es decir, habla con Dios. Pregúntale cómo estás. Pregúntale cómo te sientes. Y piensa, ¿sí?, que no es una lista de viajes del supermercado. Voy al mercado, unas patatas, leche, pan, mantequilla, no. ¿Qué he hecho? Tal, no. Recuerda, y recordar es repasar con el corazón. Esa es la etimología de esta palabra. Repasar con el corazón lo que he hecho, lo que no he hecho,
lo que he dejado pasar, lo que he pensado, lo que he dicho, lo que he callado, lo que he deseado. Muchas veces nosotros decimos, ya tengo mis temitas en la confesión, ¿no? Mi temita de la confesión es, bueno, ya, ustedes ya saben cuáles son sus cosas, ¿no?, normales. Y a veces llegamos con eso de pim pam y ya. Pero hay que profundizar. Luego, aquí ese es un punto que para mí, los que me han escuchado alguna vez, este es el punto importante de esto. ¿Sí? Imagínate tú que yo llego todas las semanas y digo, padre, es que de verdad me confieso lo mismo, es que todas las veces yo me enojo con mis padres. El pecado no es que tú te enojes con tus padres, el pecado es que haces con tu carácter fuerte. El pecado está en que muchas veces quizás tienes un rencor que no has perdonado del todo. Quizás el pecado está, pues, en que quizás tienes un issue con tu padre o con tu madre de años y no los has perdonado. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos en la cosita que sí es importante decirlo, pero hay que ir a la raíz. O padre, es que de verdad me cuesta un mundo levantarme y llego tarde a todas partes. Y entonces, oye, a ver, primero revisa. ¿No estarás, acostándote a las 6 de la mañana? Claro, si te despiertas a las 8, has dormido 3 horas, tío. Estás hecho un cadáver. Entonces quizás ahí no hay tanto un pecado, sino un malo cuidado de uno mismo. O pues llegas tarde porque no te interesa, simplemente es eso. O sea, quizás llego tarde, pues sí, pero no llegas tarde ¿por qué? Porque, pues es que tal persona no me ha invitado y me importa un pito. Perdón por lo coloquial que soy, pero creo que me expreso mejor así. Entonces, ir a la raíz de por qué pasan las cosas. Y luego, la vida es más que el 6º y 9º mandamiento. Attention, please. La vida es más que el 6º y 9º mandamiento. Hay gente, de verdad, de verdad, y esto, yo a veces veo exámenes de conciencia que ponen el 6º y 9º mandamiento como si fueran lo más importante de la confesión. Y digo, no. O sea, es decir, me preocupo del 6º y 9º mandamiento y no me preocupo de no fui a misa. No me preocupo de no atendí a mis padres, no dije la verdad, o robé. De verdad, no es lo único. Pero también es verdad que en estos mandamientos se denota algo importante del corazón humano. Entonces sí son importantes, pero no lo es todo. ¿Vale? Ahora, distinguir entre las tentaciones y lo que es realmente consentido. Hay gente que se confiesa de tentaciones. Pues todos somos tentados. Pero la tentación es una cosa, es decir, la tendencia a, y otra cosa es yo hacerle caso e ir al trapo con eso. ¿Vale? Entonces, realmente, es que yo estoy tentado de comer por las noches. ¿Te has levantado? No, me he aguantado. Pues hijo, campeón, muy bien. ¿Para qué te confiesas de eso? Y atención, aquí un inciso sobre las tentaciones. Que también una cosa que yo aprendí escuchando al padre Fortea. Él nos dio una charla cuando yo vine la primera vez a España, y él decía que las tentaciones son justamente que el demonio nos señala lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, si tú eres tentado mucho en un aspecto, es que eso es lo más valioso que tú tienes. Si a mí me tienta mucho en la vanidad, quizás tu humildad es lo más importante que tú tienes. Entonces, él quiere neutralizar, el demonio quiere neutralizar tu humildad y quiere que no seas santo. Y simplemente cerrando el grifo ahí, ya ha cortado la cabeza de un santo. Si a ti te tientan contra el 6º y 9º mandamiento, tío, es que tú tienes un corazón enorme, tienes una sed brutal de ser amado. El problema es que estás usándolo de manera equivocada. Entonces, si nosotros lo vemos al revés, es decir, que justamente lo más valioso que yo tengo está siendo perseguido por el entonces yo tengo que potenciar lo bueno que yo tengo. Pasamos al siguiente. Final. En el momento de confesar, recomendación, por favor, confiésese con fe. ¿Sí? Ahí atrás no es que está el Padre Alexis, no está tal, no, está Dios. Y yo de verdad, cuando yo me confieso, yo siempre busco al Señor. Tú estás aquí. Y a mí me sirve incluso, a la hora de confesarme, es como hablar con Dios. No le digo, Padre, no. Señor, me presento ante ti en este instante y quiero contarte que... Y a mí me ayuda mucho a expresar mi confesión en términos de oración. Obviamente no comiencen a ustedes a hacer a cantarme el salmo. ¿Sí?
Eso tampoco se pasen. El Señor es mi pastor, nada me falta, no le quiero saber qué has hecho, ¿no? Pero sí es importante que lo hagan con fe. Porque de hecho, o sea, si no tienen fe, pues ¿qué esperan ustedes de la confesión? Siguiente, claridad. Ah, padre, fíjese que yo me levanté y yo me acosté y no sé qué y salí. Y claro, al final no estás contando toda la historia de cómo llegaste a eso, pero mejor ir al grano. ¿Sí? Ahora, también es verdad, y aquí no les pido tampoco que sean secos. O sea, también es importante que si a ti te sirve contar un poco las circunstancias que te llevan a eso, pues puedes decirlo con libertad. Tampoco es, no, dime punto por punto, no. A ver, lo que sirva. Ahora también aquí hay un aspecto sobre la claridad, que el sacerdote también tiene que ser cuidadoso a la hora de preguntar. El sacerdote puede preguntarte cosas para tener claridad, pero obviamente no es necesario que tú entres en demasiado detalle de ciertas cosas. ¿Sí? Ya saben, me imagino que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? Tampoco comienza tú a describirle todo al sacerdote. Pobre, ya tiene la imaginación bastante, ¿sí?, que trabajarla para que tú se la alimentes más. ¿Vale? Honestidad. Seamos honestos. ¿Sí? Realistas. No pasa nada. O sea, venga, ponlo en la mesa. ¿Sí? No le des vueltas a las cosas. Enfréntalas. ¡Calma! O sea, a mí algunas veces me ha pasado, sí, que yo incluso me ponía súper nervioso, ¿no?, a la hora de confesarme, ¿no? Pero yo digo, oye, o sea, si estoy sacando lo mío, ¿no? Con calma, tranquilidad, tómate el tiempo. Es que tengo una cola enorme. Tú demórate lo que necesites demorarte, ¿sí? Y a mí, de hecho, no sé, a mí me gusta no estar ahí como, date prisa que hay que irse. A mí me ha pasado muchas veces escuchar de personas que dicen, padre, es que no voy a esta parroquia porque el cura son 5 minutos y me corta la confesión. Eso para mí es delicado. No, o sea, la gente no es que tiene turnos. Es un alma, es tu hijo. Y no sabes lo que le cuesta venir a confesarse, entonces que se confiesen en calma. Y finalmente, sencillez. ¿Sí? Hay gente que compone poemas. ¿Sí? No sé, no es un discurso, ¿sí? No es el discurso de fuiste presidente y saliste a contarme tu proyecto de gobierno, no. O sea, sencillez. ¿Sí? Eres tú, sé tú. Y también, aquí lo que típica cosa que pasa en los pueblos, me pongo a contar la vida de los otros. Mi hermana, mi padre, mi tal. Oye, ¿me estás contando tu vida o la vida de tu padre? ¿Vale? Esto me ha pasado a mí también. Yo me tuve que corregir muchas veces, que yo pensaba que era mi pecado, tenía mucho que ver con los demás, y dije, oye, pues al final, ¿yo qué culpa tengo de lo que hayan hecho los otros? Yo me confieso de lo mío. Vale. Pido perdón si quizás hay alguna pregunta que quieran leer. Ahora doy quizás unos 5 minutos si hay alguna pregunta que no fue respondida. Si hay alguien también del público que quiera preguntar. Que exijan tiempo para la ronda de preguntas. Sí, por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta del chat. Bueno, del ordenador. Y también aquí de los presentes para preguntar. Pido, mientras tanto piensan, yo sé que es un tema amplio, como les decía, esto es una materia de semestre de universidad, entonces es complicado, es delicado tratar estos temas. Y además yo no soy la persona que mejor habla en el mundo, ¿sí? Entonces también quizás no soy muy intelectual, o a veces sí, bueno, no sé. Pero bueno, pido disculpas de antemano y espero que esto haya servido de algo, ¿sí? Y que sobre todo os vayáis de esta charla pues buscando confesarse mejor, ¿sí? Buscando tener un encuentro íntimo con Cristo, ¿sí? Que lo valoréis, que no nos damos cuenta del inmenso don que hace Dios cuando nos confesamos, de verdad. Y termino con un ejemplo. Hay un libro que es del Papa San Juan XXIII que se llama El Diario del Alma. Y yo lo leí cuando estaba en ejercicios espirituales de mes, 30 días de ejercicios espirituales, y recuerdo que lo leíamos un capítulo día por día. Este hombre se confesaba todos los días. Todos los días se confesaba. Y yo decía, ¿y este hombre de qué se confesará? O sea, de verdad, yo flipaba. Pero yo me daba cuenta que en el fondo, es decir, la necesidad de la persona. Y por eso llegué a la conclusión de, es importante, la confesión es cosa de amor, de necesidad, de delicadeza. Entonces tú, de verdad, cuando tengas necesidad, no te esperes, ten confianza y pregunta. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna pregunta, cuestión? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? No han dicho nada. ¿No han dicho nada? Pues ¿Por nada. el chat alguien tiene preguntas? Es que antes han dicho que querían... Ah, mira. Pero escríbela.
a que la escribas y la respondas. Hija, Bueno, venga, así, vale. En alto, vale, ¿qué? Pero la digo o la leéis vosotros. No, no, dile en Diga. alto. Vale, vale. Yo tengo dos preguntas. Una es que me han salido en el chat, es si es válida la confesión, yo creo que no, pero si es válida la confesión online en caso de ultra necesidad. Y después la otra pregunta es, ¿cómo le decimos a una persona que no tiene formación o que tampoco lo tiene tan claro o que no entiende lo que estamos hablando, que es muy importante o que es fundamental confesarse con un cura? Porque hay gente que dice, bueno, no pasa nada, yo me confieso con Dios, hablo con él y me perdona. Pero ¿cómo se lo explica a una persona, ¿sabes? Como con un vocabulario más llano, más sencillo. Esas son las dos preguntas. Gracias. Vale, perfecto. A ver, entonces la primera pregunta es sobre las confesiones online. Yo lo mencioné quizás en la pregunta al inicio. Entonces, a ver, como decíamos, la confesión es un tema personal, ¿vale? No es necesario que todo el mundo lo sepa. Ahora, es verdad que por las comunicaciones online, pues la comunicación es más fluida, ¿no? O sea, anteriormente, pues digamos que no había tanta facilidad. Pero ya esta pregunta existía incluso cuando existían las cartas. Hubo una consulta que llegó al Vaticano en su momento si uno podía confesarse por carta. Claro, tú puedes decir, ¿qué pasaría si alguien intercepta la carta y la lee? Entonces hay que ver tu confesión. Ahora, ¿cuánto más a nivel online, cuando yo no sé si realmente somos tú y yo los que estamos solamente viendo esto? Si esa confesión no se queda grabada en un servidor y lo que estás contando es un tema importante para todos, ¿no? Entonces, por eso no es posible confesarnos online. Es presencial. Y esto, tú dirás, qué poco práctico, no. Yo digo, qué preciosidad. Porque digo, qué bonito que queramos defender lo más profundo de nuestro corazón y que la Iglesia busca respetar a muerte esa relación personal. ¿Sí? Vale, y sobre el tema de cómo acompañar a una persona que no tiene mucha idea para acercarse a la confesión, pues mira, pensemos cada uno de nosotros en cómo fuimos acercándonos a la confesión. Obviamente no es fácil. La confesión requiere fe. ¿Sí? Entonces, podemos también, algunos de estos elementos que he dicho antes, quizás a alguna persona no le entra. Porque lo está viendo con criterios humanos, pero recordemos, la confesión no es solamente desahogarme de las cosas malas, pedir perdón a Dios. Ahora, Dios respeta mi lenguaje humano. Entonces, Dios podría haber hecho estas cosas y se facilitaba la vida, ¿sí? Y se quitaba de personas, pues aquí como pecadoras, como los sacerdotes, ¿no? Se los quitaba del medio y era más directo. Pero si Dios quiso esto, es por algo. Entonces, intentar entrar en el corazón de Dios, ¿sí? Y decir, oye, o sea, entonces, si tú pides perdón a la pared, ¿y cómo tú sientes que te perdonan? ¿Cómo tú sabes que te dijeron? ¿No eres tú mismo que te estás perdonando? Entonces, normalmente, para tener retroalimentación de las cosas, necesito otra persona que me lo diga. Es como si yo digo, ¿qué charlas tan geniales digo? Pero claro, nunca le he preguntado a nadie de vosotros si mi charla fue buena. Entonces también, llegar los comentarios, por favor, hacérmelo llegar. Padre, podría haber mejorado en esto, se ha enrollado en este punto, no sé qué, hacérmelo llegar porque yo quiero mejorar. ¿Vale? Entonces, espero haber respondido a la pregunta de Jaime. ¿Más preguntas? Pepe. Bueno, no tiene sentido, pero... ¿tú te puedes negar a hacer una penitencia que pienses que no te aporta nada? O sea, imagínate que, yo qué sé, no sé, pues matas a una persona. Entonces a ti como que, bueno, te confiesas y tal, y bueno, pues te da como, bueno, que te perdonas. Y el cura te dice, no, pues reza 3 Ave María y... Vale. Respondo rápido y esa es la última pregunta porque estamos viendo la hora y me están diciendo, padre, tenemos que irnos porque se cierra el chancarro. A ver, aquí tiene que haber humildad. Es decir, si tú pides perdón, el que pone la condición del perdón es el que te perdona, no tú. Entonces, tiene que haber humildad suficiente. Acordémonos del pasaje del Evangelio del leproso, Naamán el sirio, que va a querer ser curado y el profeta Eliseo le dice, vete a lavarte al Jordán 7 veces. Y el otro le dijo, pues, oye, si hay ríos mejores en mi tierra. Pero claro, le dijo el sirviente, oye, si tú dices que haces las cosas imposibles y lo que te está pidiendo es una chorrada, ve y hazlo. Claro, fue ese el agua y se curó. Entonces, lo que nos falta muchas veces es, oye, o sea, en el fondo es Dios el que me pone la penitencia y Dios lo que quiere, incluso es sorprenderme con su misericordia. Yo merecería algo peor. Y si me piden lo que dicen las 2 Aves Marías,
pues que quizás él quiere decir, oye, o sea, yo me encargo del resto. Obviamente, también al revés, si ponen un pedazo de penitencia, pues ánimo, a entrar, ¿no? ¿Sí? Pero no ser remolones con esto. Bueno, pues nada, damos gracias a Dios por esta